¿Qué tal amigos? Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial. Hoy vamos a ver un ejercicio bastante práctico que se aplica con mucha frecuencia en un entorno de desarrollo, debido a que a veces trabajamos con orígenes de datos de los cuales queremos extraer información y son demasiado severos a la hora de trabajar con una determinada aplicación. ¿Por qué? Porque quizás son demasiado grandes. Entonces, nuestro objetivo es dividirlo en secciones más pequeñas para poder trabajar de una manera mucho más cómoda. Me explico. Tenemos aquí la aplicación abierta de Power BI. Power BI, digamos que es uno de los programas hoy en día más avanzados para poder trabajar con datos, con información. Luego, pues creamos nuestras vistas, creamos nuestras páginas, nuestras relaciones e interactuamos con todos los elementos de vista para crear una aplicación bastante más compleja. Nos proporciona un conjunto enorme de orígenes de los cuales podemos extraer información. Y uno de ellos es precisamente PDF. Y es que los PDF muchas veces contienen tablas, contienen datos numéricos, contienen información que nos interesa extraer. Entonces, simplemente vamos a obtener datos, le decimos más, y aquí en el buscador de orígenes, pues simplemente escribimos PDF. De esta manera nos aparece aquí PDF, clicamos en él, le damos a conectar y buscaríamos el archivo del cual queremos extraer información. ¿Qué problema se nos presenta? Que si ese archivo PDF contiene muchísimas páginas, es posible que si tenemos un equipo normal, y en la mayoría de las oficinas hay equipos normales, e incluso en equipos de desarrollo suele haber equipos bastante normales, puesto que la programación, en función de a lo que te dediques, pues tampoco te exige tener un equipo demasiado grande, ¿de acuerdo? Pero obviamente cuanto más potente y más fuerte lo tengas, pues bastante mejor, sobre todo en tema de memoria y de procesador. El problema que se nos presenta aquí es que si el archivo PDF contiene muchísimas páginas y estamos trabajando en un equipo básico o normalillo, pues esta aplicación se va a volver un poco inestable. ¿Por qué? Porque va a extraer muchísima información, va a tener que hacer una interpretación, un barrido de párrafo a párrafo de toda la información que hay contenida en ese PDF, y si tiene 170 y pico páginas, 180, 200, 1000 páginas, pues obviamente eso se va a volver un trabajo tedioso para la aplicación, con un resultado pues bastante violento. ¿Por qué? Porque la aplicación pues se nos vuelve inestable, se bloquea, y es posible que en un momento determinado pues el ordenador diga hasta aquí, ¿de acuerdo? Y no pueda, y se cierra la aplicación por defecto. Porque además es cierto que Power BI Desktop pues también no debe estar muy bien depurada, porque falla más que una escopeta de feria, falla muchísimo. No solo en la extracción de datos, sino a veces trabajando con muchos elementos pues puede llegar a fallar también. Bien, entonces teniendo una aplicación que ya de por sí es un poco inestable, pues imaginaos si la forzamos a extraer información de un origen que contiene muchísima información, ¿de acuerdo? Como es el caso de un PDF con muchas páginas. Entonces una alternativa que tenemos es dividir esos PDFs en secciones, de forma que nos sea más cómodo extraer la información de cada una de esas secciones. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí, y lo vamos a hacer con una librería de Python que se llama PyPDF2, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar realmente dos librerías, PyPDF2 para poder convertir un archivo, que es el que tengo aquí, el manual, que concretamente tiene 176 páginas, entonces vamos a dividirlas en secciones, por ejemplo, de 3, pero podemos dividirla en secciones de lo que queramos, ¿de acuerdo? Yo voy a utilizar 3 para que se genere un abanico bastante importante de archivos, y veamos que efectivamente pues todas las secciones completas con 3 páginas se van a representar, y aquella última sección que bueno, pues por temas de cálculo no pueda tener 3 páginas, pues tendrá las que obviamente vayamos a calcular. Y luego vamos a utilizar también una librería de depuración que se llama IceCream, que es bastante particular, porque nos devuelve una salida bastante atractiva, y digamos que sustituye a la función print tan bueno, pues tan básica, ¿no? que tiene Python, que realmente ahí pues se lo tenemos que explicitar todos nosotros para que lo saque por consola, cosa que por ejemplo el IceCream pues ya coge los nombres de las variables, las coge él por defecto, en fin, hace una funcionalidad añadida a lo que es el proceso de depuración que nos puede servir y es muy útil. Bien, entonces lo primero que vamos a crear aquí, bueno, yo tengo aquí mi entorno ya creado con una carpeta Python, y me he metido este manual de PDF, lo he incluido aquí en la carpeta, que es del cual vamos a generar esas secciones. Luego vamos a generar un archivo index.py, que va a ser sobre el que vamos a trabajar, y vamos a crear también una carpeta que le vamos a llamar sections, que es donde vamos a introducir todas las secciones en las que vamos a dividir el archivo original, ¿de acuerdo? Que en este caso es manual PDF, que tiene 176 páginas. Entonces, módulos en librerías a instalar. PIP, tiramos del package del administrador de paquetes de Python, que en este caso es el PIP o Python Package, y
escribimos install y a continuación pues tenemos que escribir pypdf2. También os recomiendo que instaléis ice cream de esta manera, helado, ¿de acuerdo? Básicamente es lo que significa. Bueno, le dais a intro y os instalará ambas librerías. Yo como ya las tengo instaladas, pues en este caso no las voy a instalar, ¿de acuerdo? Porque realmente me va a salir una advertencia diciéndome que eso que ya está instalado y que no se me va a hacer nada más. Tampoco me va a perjudicar darle a intro, pero bueno, no quiero. Entonces, ahora en el archivo index.py, que es el archivo raíz en el cual va a surgir toda esta magia, vamos a empezar a importar las librerías. Lo primero que vamos a hacer es from pypdf, que lo tenemos aquí, vamos a importar dos métodos, que en este caso va a ser el pdf reader y vamos a incluir el pdf writer también, ¿de acuerdo? Bien, os recomiendo que incluyáis estos porque si hacéis estos, el pdf, estos dos, el file reader y el file writer, son unos objetos que ya están deprecados, vamos, es decir, están obsoletos, ¿de acuerdo? Entonces va a salir un mensaje de error diciendo que esos métodos que están deprecated y por tanto que tenéis que sustituirlos por el pdf reader y por el pdf writer, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo por eso no voy a utilizar esto porque vamos a utilizar los métodos que realmente son útiles. Vamos a utilizar también de IceCream, de la librería IceCream, pues vamos a importar el IC, el método IC, ¿de acuerdo? Y luego ya por último, pues de mat vamos a incluir dos métodos que van a ser para truncar información y por supuesto vamos a incluir otro que es, ¿cuál es? Sale, ¿vale? Para hacer un redondeo a mayores. Bien, pues una vez que tenemos ya todas las librerías y todos los objetos, métodos, propiedades, funciones, lo que vayamos a utilizar, entonces ahora es el momento de ponerse manos a la obra. Vamos a crear un objeto que le voy a llamar manual y en este manual pues vamos a utilizar ya PDF Reader para poder extraer nuestro archivo. En este caso nuestro archivo es manual. Bueno, vamos a ponerle la ruta relativa a la ubicación en la que estamos, que es /, y vamos a incluir aquí manual.pdf. Y ahora le vamos a decir cómo lo vamos a abrir, que va a ser de lectura exclusivamente, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tenemos manual, entonces ahora un dato importante es saber cuántas páginas contiene ese manual. Entonces vamos a crear una variable aquí que le vamos a llamar page y a manual. Tiene una propiedad que se llama page que me devuelve una lista de todas las páginas. Entonces yo lo único que tengo que hacer, como es una lista, lo único que tengo que hacer es pasársela como argumento a la función len y voy a obtener ese número. Entonces yo puedo utilizar ya el método ice y pasarle, por ejemplo, pages, ¿de acuerdo? A ver qué es exactamente lo que me devuelve. Debería devolverme 176. Vamos a ejecutarlo con py index y fijaos que me devuelve 176. Por tanto, esa parte ya la tengo bien. Voy a bajar esto para abajo porque lo vamos a ir utilizando en función de todas las variables que vayamos creando aquí. Bien, otra variable importante es crear un tamaño. Es decir, voy a crear una variable de tipo, tipo entero, porque va a ser de tipo entero, aunque aquí no hace falta tipar, pero le vamos a asignar un valor por defecto, que en este caso va a ser el valor 3. ¿Por qué? Porque quiero que cada una de las secciones tenga 3 páginas. Por tanto, size va a contener 3. Luego lo que tenemos que hacer es calcular el número de secciones totales que puedo obtener. Y esto se calcula total sections, le voy a llamar. Y lo que vamos a hacer es coger page y dividirlo entre size. De esta manera, pues obtendré, fijaos, vamos a poner aquí size, vamos a poner total sections, y si ahora grabamos y lanzamos esto por pantalla, fijaos que tenemos 176 páginas. Cada size, bueno, contiene 3 porque lo hemos asignado directamente, por tanto ahí no hay duda. Y el total de secciones, perdón, pues sería 176 entre 3, nos devuelve 58 secciones completas de 3 páginas y un residuo de 0,66. Que 0,66 si lo multiplicamos por 3 pues nos devolverá el número restante de páginas. Bien, entonces es justo lo que vamos a hacer ahora. Vamos a crear sections totales, no sé qué es lo que hice aquí, sections, y lo que vamos a hacer es simplemente truncar pues total sections. Ponemos total sections y fijaos que ya tenemos aquí, si yo ahora lanzo esto por pantalla, pues tenemos aquí secciones. Fijaos el formato tan bonito que nos da el método este de IC, puesto que nos pone el nombre de la variable, cosa que yo no estoy haciendo, y algo que con el print pues me veo obligado a hacerlo. Y al mismo tiempo, bueno, lo pone en un formato bastante más atractivo y bastante más legible que lo que yo pueda crear, ¿de acuerdo? Esto es una herramienta bastante buena. Entonces tenemos las secciones con 58, que obviamente lo único que ha hecho ha sido eliminar la parte decimal y quedarse con la parte entera. Vamos, no hemos inventado aquí nada, ¿de acuerdo? Bien, el siguiente paso es crear pues una variable
que le voy a llamar rest, que va a ser, vamos a calcular en ella el resto de páginas, es decir, el residuo ese de páginas que me va a quedar, dado que va a ser una sección en la que no va a contener 3 páginas, sino que va a contener pues menos, obviamente, nunca va a contener más, tiene que contener menos. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Bueno, pues de una manera muy fácil. Vamos a poner el total sections, le vamos a restar las secciones y a continuación lo que vamos a hacer es multiplicar por size. Esto me debería dar ya un número entero, ¿de acuerdo? Sin embargo, si yo aquí pongo rest, fijaos que por el método de división, de acuerdo, perdón, por el tema de las variables si lo diré, de Python, realmente lo que me está haciendo es devolverme un número decimal. De hecho, lo vamos a ver, muy próximo a lo que es el número entero, porque va a ser 1,999, porque realmente me tiene que salir 2. Esto, si lo calculábamos en Excel, naturalmente me devolvería un 2, pero en este caso, como lo estamos haciendo en Python, me está devolviendo un número decimal. Muy cercano a 2, pero no es 2, con lo cual, si me pongo a iterar con eso, me va a dar un error, si quiero indexar una matriz, por ejemplo. Entonces, vamos a limpiar aquí y lo vamos a ejecutar. Y fijaos que me está dando 1,999. Bueno, esto se podría solucionar haciendo que este total sections realmente yo calculara simplemente una división entera, que creo que es con la doble barra, si no recuerdo mal. Fijaos que ahora tanto total sections como sections me está devolviendo 58, entonces claro, el resto es 0, ¿de acuerdo? Estoy devolviendo tal. Pero es que yo necesito este residuo, entonces no puedo calcular una división entera de esa forma. Bien. Una vez que tenemos esto, yo lo que puedo hacer aquí es convertir esto a un entero. Si yo le pongo int y lanzo esto por... Fijaos que me está devolviendo 1, pero es que no es 1, tiene que ser 2. Entonces yo tengo que utilizar una función que me vaya hacia arriba. Bueno, pues voy a utilizar sail y de esta manera, con esta particularidad que tiene Python, que tienen todos los lenguajes de programación principalmente, pues fijaos que lanzo y ahora sí tengo un resto de 2. Es decir, tengo 2 páginas. 2 páginas que me van a quedar ahí, que tengo que crear un manual o una sección de manual con 2 páginas. Bueno, pues bien sencillo, o sea, ya lo tenemos prácticamente todo calculado. Sin embargo, tenemos que incluir una variable más que se llama lastPage, que es indicarle cuál es el valor de la última página a partir de la cual yo puedo generar esa sección residuo. Entonces, para ello lo que tengo que hacer es coger page, es decir, las páginas totales, y restarle rest. Y de esta manera ya tengo ahí mi página, la última página en la cual yo tengo que empezar a crear la última sección. Es más, si ahora borramos esto y lanzo aquí, pues fijaos que, de hecho, vamos a hacer una cosa, vamos a importar OS para no andar yo borrando, aunque ya lo hago casi por defecto, y vamos a poner system y aquí CLS, porque de esta manera pues me ahorro yo andar borrando constantemente, aunque ya lo hago casi por defecto. De hecho, me veréis hacerlo mucho a pesar de tener eso ahí. Lanzamos y fijaos que ahora tengo 174. Efectivamente es las 176 menos el 2, pues bueno, me da 174. A partir de esa página yo voy a crear la siguiente, ¿de acuerdo? Es decir, la 175 y la 176. De hecho, no hay problema porque nuestro objeto PDF realmente indexa las páginas a partir de 0. Entonces, el hecho de que aquí me parezca 174 no quiere decir que vaya a incluir la 174, pero va a sacar la 174 y la 175 porque la 175 se corresponde con la 176 y la 174 obviamente con la 175 al empezar esto en 0. Por tanto, nos viene el cálculo genial, ¿de acuerdo? Es decir, está cuadrado todo. Bien. Vamos a crear a continuación una función que le vamos a llamar def, vamos a llamarle createSection, que se va a encargar de crear la sección. Entonces, para crear una sección necesitamos saber desde qué página la va a crear, hasta qué página la vamos a crear y, por supuesto, un nombre de fichero en el cual yo la voy a almacenar, ¿de acuerdo? Esta va a ser mi función. Voy a subir esto un poquito y vamos a empezar a trabajar en ella. Entonces, lo primero que voy a crear es un nuevo manual y esto lo creo, le llamo una variable, new manual, y a continuación PDF writer. Sencillamente de esta, no le paso ningún tipo de argumento en este caso. Entonces yo ahora tengo que iterar por todas las páginas que me está demostrando, bueno, que me están pasando aquí. Entonces para ello yo voy a llamarle page a la página, in, y voy a crear un rango que vaya desde front page hasta to page, de esta manera. Y lo que voy a ir haciendo aquí es ir añadiéndole todas esas páginas a mi objeto new manual. Entonces para ello hay un método que se llama .addPage
¿Qué le tengo que incluir aquí? Perdón, ya por eso no me aparecía, porque puse manual en vez de manual, por eso no me aparecía el IntelliSense y ese color tan raro. Y lo que le tengo que decir es manual.page y entre corchetes, recordemos que esto es una lista, por tanto tengo que utilizar los corchetes para indexar, que le voy a pasar page. Entonces de esta manera lo que le estoy añadiendo a este manual o a esta sección que estoy creando aquí de páginas, le estoy añadiendo las páginas que van desde la 0, porque esto empieza en 0, hasta lo que yo le ponga aquí, ¿de acuerdo? Que esto lo vamos a indicar luego en un bucle cuando recorramos todas las secciones que hemos calculado anteriormente. Bien, una vez que tengo esto, entonces yo ahora tengo que crear mi archivo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a utilizar la palabra reservada with y vamos a abrir aquí el archivo. ¿Qué archivo vamos a crear? Bueno, vamos a crear un archivo bastante llamativo porque vamos a llamarle secciones. De hecho, lo vamos a almacenar en sections barra. Y entonces, ¿cómo le voy a llamar a este archivo? Bueno, pues obviamente vamos a encerrar aquí entre llaves el nombre que yo le pase aquí, filename, ¿de acuerdo? Ni más ni menos. Va a ser .pdf y por supuesto tengo que indicarle que sea de escritura, ¿de acuerdo? Porque lo va a escribir. Aquí tenemos que poner as, le vamos a llamar fmanual de esta manera y entonces dentro de este bloque with lo que voy a hacer es new manual.write, lo tenemos aquí y lo que le voy a pasar es el fmanual, que creo que ya me he equivocado porque puse manual y lo vuelvo a poner otra vez y en este caso es manual. De esta manera ya no nos da error. Perfecto, pues ya tenemos nuestra función creada. Básicamente, ¿qué hace esto? Bueno, pues crea un nuevo objeto que es una nueva sección sin páginas, inicialmente sin páginas, y luego lo que hacemos es recorrer pues este rango que lo creamos a partir del límite que le ponemos aquí, es decir, desde hasta, ¿de acuerdo? Y lo que vamos haciendo es añadiendo páginas. Vamos añadiendo páginas. Estas páginas, recordad que lo vimos antes cuando calculamos el número total de páginas, que nuestro objeto manual pues tiene una propiedad que se llama page, que realmente es una lista de todas las páginas que contiene ese manual. Entonces, por ello con la función let podemos obtener el tamaño total de esa lista, perdón. Porque recordemos que en Python no existen matrices propiamente dichas, sino que por defecto existen listas. Luego otra cosa es que trabajemos con NumPy y ahí ya sí existen matrices, ¿de acuerdo? Pero NumPy es otra historia, es otra librería diferente que aunque viene por defecto con Python al instalar Python, pero sí es cierto que bueno, tenemos que recurrir a ella para poder trabajar las matrices realmente, ¿de acuerdo? Lo que realmente se conoce como matriz por su nombre. En Python solo listas, ¿de acuerdo? Bueno, listas y hashes y diccionarios y muchas cosas, pero en este caso estamos trabajando con listas. Por tanto, page es una lista. Entonces lo único que hago es enumerar aquí, ¿de acuerdo? Y entonces vamos extrayendo esas páginas y las vamos añadiendo a nuestro nuevo manual, que no es ni más ni menos que una sección. Y luego aquí en el bloque with lo que hacemos es simplemente crear ese archivo. Y lo creamos a partir de esto que hemos puesto aquí, es decir, en nuestra carpeta section con el nombre del archivo que le ponemos .pdf, porque va a ser pdf. Y luego con el método write de nuestro objeto manual, pues lo único que hacemos es pasarle esta referencia de archivo y el propio método write ya se encarga de almacenarlo en ese archivo pdf. Perfecto, ya tenemos esto creado. A mí me gustaría llamarle a los archivos de la siguiente manera. Si le vamos a llamar, por ejemplo, sección, o bueno, section, me gustaría llamarles, por ejemplo, así, enumerarlos así, 001. Bueno, en el caso de que sean 50 y pico secciones, pues sería 01, la 02, la 03, así sucesivamente, hasta, por ejemplo, la 59. Bueno, obviamente cuando esto empiece en 10, pues ya le quitaríamos ese 0. Es decir, quiero que cuando haga un listado de directorios o de archivos dentro de esa carpeta, pues todos tengan la misma longitud. Entonces para ello tenemos que crear una función y para ello vamos a definir algo importante. Vamos a definir una variable que se llama lengIndex, es decir, longitud del índice que vamos a utilizar para indexar esos archivos, y va a estar formada de la siguiente manera, lo vamos a calcular de la siguiente manera. Vamos a obtener la longitud de sections. Pero daos cuenta que sections, que es el número máximo de secciones que podemos utilizar, que podemos obtener a partir de el número de páginas del archivo dividido entre el tamaño de páginas que queremos, de las que queremos que se componga cada una de las secciones, que a veces me atoro, perdonadme. Lo que vamos a hacer es obtener la longitud, es decir, si es 58 me obtendré 2 caracteres, es decir, len me devolverá 2. Sin embargo, sections es un número y esto no me lo permite
Python pasar como argumento a la función len. Por tanto, tengo que utilizar str para convertir estas secciones a una cadena de texto. Entonces, ahora sí. Por tanto, eso cuando sea 58 secciones, por ejemplo, como salía aquí, pues obtendré una longitud de 2, ¿de acuerdo? Entonces, ahora en la función def vamos a poner, por ejemplo, generate index. Bueno, vamos a poner aquí, vamos a utilizar esto así. Lo que le vamos a pasar son dos argumentos, el número que queremos convertir y, por supuesto, la longitud en la que de ceros que queremos que tenga a la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto realmente es muy fácil. Fijaos, num lo voy a convertir a una variable de tipo cadena, ¿de acuerdo? Tengo que convertirla a una variable de tipo cadena. ¿Y qué voy a retornar? Pues voy a retornar este 0 multiplicado por ¿qué? Bueno, pues multiplicado por la longitud de num, es decir, len num. Y lo que voy a hacer es, bueno, primeramente aquí tenemos que poner length, de esta manera, menos la longitud del número, ¿de acuerdo? De esta manera ya tenemos definido cuántos ceros voy a tener. Por ejemplo, si la longitud del número es un 1 y length es 3, pues entonces aquí obtendré un 2. Por tanto, esta es la manera de duplicar este 0 tantas veces como le indique en la parte de la derecha. Y aquí lo que voy a hacer es concatenarlo con num, de esta manera, ni más ni menos. Entonces, ¿qué me devolverá esta función? Bueno, podemos verlo, fijaos. Si yo hago un print, bueno, antes de verlo, bueno, como está encerrado en esa función no pasa nada. Entonces, fijaos, lo que puedo crear aquí es otra parte más, otra sección más dentro de esta depuración, y vamos a poner aquí generate index y le vamos a pasar dos argumentos. Por ejemplo, ¿qué número quiero? Bueno, pues quiero el 1. ¿Y qué longitud de ceros quiero? Pues quiero 5 ceros, por ejemplo. Bueno, vamos a poner 3. Aquí debería salirme 001. Vamos a ver si realmente funciona bien esto. Entonces vamos a borrar aquí, que no me hace falta porque es verdad que lo puse en el código. Le damos a tal y fijaos que generate index, además me pone los argumentos y todo. Fijaos que la depuración ice cream funciona muy bien y me devuelve 001. Por tanto, está funcionando bien. Ahora imaginaos que en vez de 1 le paso yo 58, por ejemplo. Cierro aquí, entonces me debería devolver 0,58. Y si yo digo que sean dos ceros, pues cuando sea 1 me devolvería 0,1, pero cuando sea 58 me devolverá simplemente 58. ¿Por qué? Porque no está repitiendo este 0 sencillamente 0 veces aquí. Por tanto, no se repite ninguna vez y lo único que me devuelve es el propio número, convertido a cadena, eso sí. Como veis, está encerrado entre comillas, eso quiere decir que es una cadena de texto, pero en este caso, para formar el nombre de un archivo nos viene ideal que sea una cadena de texto. Bien, una vez que tenemos esto, entonces ahora lo que tenemos que hacer es iterar por las secciones e ir creando ir creando llamadas a esta función e ir creando nuestros archivos, nuestras secciones PDF. Entonces vamos a ello. Vamos a hacer un for. Vamos a poner section ¿en qué? Range sections. Perfecto. Esto lo que va a hacer es iterar por cada una de las secciones, ¿de acuerdo? Entonces tengo que crear un rango, puesto que secciones es un número entero, entonces no me deja iterar. Para iterar, pues creo un range y entonces a partir de ahí ya tengo como un listado de elementos a través del cual puedo iterar, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tengo esto, entonces ahora lo que voy a crear es una nueva sección. Le voy a llamar new section. ¿Y cómo creo esta sección? Bueno, realmente no la voy a crear, simplemente le voy a dar un número. Entonces voy a multiplicar section por 6. ¿Y por qué hago esto? Bueno, pues porque realmente yo le voy a pasar a la siguiente función, lo veremos más claro cuando cree ahora la siguiente línea. Entonces create section. ¿Y qué páginas le voy a pasar aquí? Bueno, pues lo primero es a new section. ¿Por qué? Porque cuando esto sea 0, realmente 0 por 3, que es el tamaño de la variable, será 0 y empieza en la página 0, que como os dije antes, el PyPDF2 lo que hace es indexar las páginas empezando siempre por el 0. Es como una lista realmente, ¿de acuerdo? Como una matriz. El primer índice es el 0. Vale, ¿cuál va a ser el siguiente? Bueno, pues va a ser new section más 3, siempre 3 páginas. Bueno, más 3 no, perdón. En este caso va a ser más 6, ¿de acuerdo? Y el nombre del archivo que le vamos a pasar. Bueno, pues en este caso vamos a poner aquí una F para que pueda incluir dentro de la cadena de texto las variables y el propio Python me infiera el valor de esas variables dentro de la cadena, y le voy a llamar section _ y a continuación vamos a abrir llaves, vamos a cerrarlas también y vamos a hacer una llamada a nuestra función generar index, que en este caso le llamamos generate index. ¿Y qué le vamos a pasar? Pues le vamos a pasar concretamente el valor de la sección más 1, porque sabemos que empieza en 0, y a continuación, pues bueno, la variable que calculamos antes, que era la longitud, que en este caso le llamamos leg index.
¿de acuerdo? Porque de esta manera, ¿cómo calculamos los index? Bueno, como lo calculamos en función del número de secciones que obtenemos aquí, ¿dónde está el index? Aquí, en función del número de secciones, pues siempre va a estar también relacionado a su vez con el tamaño, es decir, con el número de páginas de cada una de las secciones, porque va a ser realmente esta variable la que va a determinar cuántas páginas puedo calcular o puedo obtener a partir de las páginas totales de mi manual o del archivo PDF que estemos tratando en ese momento. Bien, pues ya tengo aquí esta función creada, es decir, ya no tengo más que hacer porque create section, ya me genera el archivo. Por tanto, bueno, esto ya está. Perfecto. Pero ahora me queda otra cosa, me queda el resto. Entonces tengo que hacer una validación aquí de si rest es diferente de 0, pues entonces que me cree una nueva sección. Es decir, es copiar esto y que me cree la función restante. De hecho, esto lo he ido desplazando hacia abajo, pero esto quiero que realmente me lo visualice al principio antes de crear, porque si no va a tardar bastante en generar. Bueno, claro que esta función, bueno, esta la puedo eliminar aquí ahora, no me interesa. Perfecto. Entonces fijaos, lo que va a hacer aquí es crear la sección, pero bueno, aquí hay que cambiar algunas cosas. Primero, le tengo que decir que sea latch page. Luego aquí le tengo que decir que sea latch page más rest, que es el número de páginas restantes, que lo habíamos calculado antes, que para secciones de 3 páginas, pues habíamos obtenido rest como 2. Por eso lo estoy depurando también, para que esto quede más claro, ¿de acuerdo? Y la última página, ¿cuál es? La 174. Entonces va a coger la 174, pero también la 175. Como tiene 176, pero el PDF, el PyPDF me indexa a partir de 0, pues entonces ya lo tengo cuadrado, ¿de acuerdo? Perfecto. Y por supuesto aquí el generic index, pues le tengo que cambiar esto por secciones, ¿de acuerdo? Para que sea el valor de las secciones más 1, porque en este caso va a ser, pues, si son 58 secciones las que calculábamos, bueno, pues va a haber una 59, ¿de acuerdo? Que va a ser la que va a contener el resto de páginas. Bien, una vez que tenemos esto, si no nos hemos equivocado nada, debería generarme en secciones 59 archivos. Así que vamos a grabar y vamos a ver si realmente lo hace bien. Vamos a lanzar el mismo. Le damos, me ha visualizado aquí todo esto, que podríamos realmente crear otra variable más a ver con qué número de archivos me va a crear. Y fijaos, aquí en secciones 01, 02, bla 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 bla, y me ha creado 59 secciones exactamente. Vamos a ver la 58. Me dice que tiene 3 páginas y además, de hecho, voy a minimizar esto un segundín, lo voy a contraer para abajo. Fijaos que esto acaba en la N, ¿de acuerdo? Bueno, pues según mi archivo original, vamos a dar doble clic aquí para que me mantenga esa sección. Perdón, está para abajo, manual. Según este manual, si pulsáis control fin, vamos hacia abajo del todo. Entonces, esto acababa, digamos, aquí, ¿no? A ver, la sección 58 acaba en la N. Bueno, pues la sección 59 debería empezar en esta página que empieza con el índice O. Vamos a ver si es verdad. Fijaos, empieza con la O y por supuesto tiene la otra página. Por tanto, hemos dividido el archivo perfecto, yo creo. Vamos a ver al principio si realmente la primera sección contiene el caballo aquí y dice que contiene 3 páginas. Perfecto. Estas páginas veo que, bueno, es el índice, está en este índice Editor Settings 33, por tanto la siguiente página debería ir, bueno, sigue en la 33 hasta la 34, pero como veis está perfecto. Entonces nos vamos aquí a nuestro manual completo. Picamos aquí en él para mantenerlo, pulsamos control inicio para irnos arriba del todo. Voy a contraer esto de aquí que no me interesa y esto hacerlo un poco más pequeñito. Y fijaos que la primera sección pues efectivamente empieza en 33 y luego sigue con Custom Headers for these meshes. Vamos a ver si es verdad. Custom Headers for these meshes. Por tanto lo ha dividido perfecto, ¿de acuerdo? Podríamos hacer un ejemplo más. Fijaos, si yo lo quiero dividir en... vamos a borrar todo esto de aquí. Vamos a borrar todo esto de aquí, delete y adiós. Y vamos a ver si yo le pongo un tamaño de 1, si realmente me devuelve 176 páginas. Obviamente en este caso rest debe ser 0, de hecho aquí rest nos debe aparecer como 0 y por tanto no entrará aquí y no creará la última sección residuo, por llamarle de alguna manera. Entonces vamos a sacarnos nuestra consola. No voy a hacer el clear en este caso, voy a lanzar directamente el PI index. Vamos a poner esto, vaya, ¿qué pasa? Que no me borra esto, PI index, le damos a intro y en este caso creo, bueno, es que no grabé, por tanto me creo exactamente lo mismo.
Vale, perfecto. Bueno, esto es lo que pasa cuando no grabas el archivo. Está bien modificar el código, pero está mejor grabarlo para poder ejecutarlo y que haga exactamente eso. Bien, todo esto fuera. Y entonces ahora vamos, modificar. Vale, grabamos. Vale, efectivamente ponía, no estaba pendiente de grabar. Y entonces ahora, si lo ejecuto, fijaos que ahora rest es 0, por tanto no va a generar la 179, no tiene sentido. La 177, perdón, tiene que generar 176 páginas. Esto está tardando un poquito más, pero fijaos que está generando todos los archivos. Poco a poco va generando archivos, que bueno, me da la sensación de que está tardando más de lo previsto, pero debería ir bastante más rápido. Pero fijaos que 176, vamos a ver si 176 contiene la X, eso quiere decir que es la última página. Por tanto, cada uno de estos archivos contiene concretamente una página. Fijaos, este contiene, vamos a control la ruedecita, contiene una página, una y así sucesivamente. Justo, pues bueno, el archivo descompuesto en páginas. En fin, pues hasta aquí este vídeo. Yo espero que os sea de utilidad. Si os gusta programar en Python, pues bueno, no es la única librería eficiente y útil con la que podemos trabajar, sino que existen infinidad de librerías con las que podemos trabajar, como por ejemplo para crear códigos QR, que creo que tengo un vídeo ya en mi canal donde genero códigos QR, pero creo que es en Node, no es en Python. Pero bueno, digamos que la dinámica es muy parecida, ¿de acuerdo? Es importar la librería y luego, pues, bueno, empaparse bien de los métodos para poder trabajar con ellos y poder, pues, desarrollar una aplicación de esta magnitud, ¿de acuerdo? Que bueno, tampoco es nada del otro mundo, pero como veis funciona y en un momento determinado pues nos puede sacar de un problema bastante grande. De hecho a mí me lo hizo, porque yo tuve que diseñar un panel, un dashboard de BI con un montón de gráficas y toda esa información venía incluida en PDFs, aparte de otros orígenes también, como SQL Server y, en fin, diferentes orígenes de datos, ¿de acuerdo? Pero uno de ellos era un PDF que venía con muchísima información, que era una tarifa de datos, concretamente, donde venían precios, donde venían dimensiones de los artículos, etcétera. Y recurrimos a ella. Lo que pasa es que contenía muchísimas páginas, entonces digamos que Power BI se volvía un poco inestable a la hora de extraer esa información. Alternativa, dividir ese PDF en archivos más pequeños y de esa manera pues podíamos ir extrayendo todos los modelos de datos y creando los modelos de datos de una manera bastante más sencilla. Bueno, pues hasta aquí este vídeo, amigos. Yo espero que os sirva, que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.